dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, si no conocemos bien la Sagrada Escritura, si no la estudiamos, si no la oramos, si no nos dejamos enseñar por aquellos que saben de estos temas bíblicos, de la enseñanza de Cristo Jesús, la enseñanza que dejó Cristo Jesús a su iglesia, si no aprendemos lo que ella como madre y maestra nos debe enseñar, porque Jesucristo mandó eso a la iglesia, a enseñar, a predicar, ¿no? Entonces vamos a desconocer los tesoros de esa enseñanza. Quiero referirme exactamente hoy a lo que es la Eucaristía en consonancia con lo que celebramos el domingo pasado, que era el día de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Voy a leer aquí solamente un pedacito, un extracto corto de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 29 en adelante. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Eso Pablo se lo estaba escribiendo y recomendando a los de Corinto. Los de Corinto eran unos paganos que cuando Pablo fue a evangelizar allá, pues llegó y creó una comunidad en Corinto, varias de esta región, y los evangelizó y les enseñó lo que significa la Eucaristía. Había algunos desórdenes, algunos desmanes por allí, algunos todavía no hayan entendido, no hayan comprendido bien qué era la cena del Señor, reunirse para celebrar el Señor, para celebrar la Eucaristía. Estaban apenas arrancando toda esta realidad. Entonces Pablo les dice eso: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Entonces quiere decir que el pan y el vino no solamente son pan y vino, no, son el cuerpo y la sangre del Señor. Desde los primeros inicios, desde que empezó la Eucaristía, desde que el Señor instituyó la Eucaristía, siempre se ha creído que el Señor está en ese pan y en ese vino. Y entonces ya Pablo en el verso 26 de este capítulo 11 de la primera carta de los Corintios dice también: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Eso es lo que se proclama aquí. Porque ustedes están desorganizados, porque ustedes piensan que esto es simplemente una comida ahí entre amigos, porque ustedes piensan, no, que es más importante esto y lo otro, y que el compartir lo toman como si esto fuera algo divertido, y eso no es así. Entonces, por lo tanto, fíjense bien. Hay que fijarse bien que cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor. Ya les empezó a decir con claridad las cosas. Sigue Pablo diciendo: por tanto, el que come el pan, ojo a estas palabras, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Repito, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Quiere decir que usted no está comiendo un pan, no está bebiendo un vino. No. Está comiendo el cuerpo del Señor y está bebiendo la sangre del Señor. Por lo tanto, si usted come indignamente ese pan y ese vino, usted está pecando. ¿Por qué? Porque ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. No peca contra un pan, no peca contra un poco de vino. No. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan o beber la copa. Les decía a los de Corinto, es que eso era un desorden impresionante. La gente no había entendido lo que significaba celebrar la Eucaristía. No habían comprendido bien qué era esto de consumir el pan y beber el vino. No lo habían entendido bien. Por eso Pablo en el verso 23 dice:
de este capítulo 11, la primera carta a los Corintios, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Se pregunta, Pablo está narrando el episodio de la última cena. ¿Pablo conoció a Cristo Jesús? No. ¿Pablo estuvo en la última cena? No. Entonces, ¿por qué Pablo está haciendo referencia a eso? Porque recibió de parte del Señor esa revelación, porque compartió con los discípulos que le contaron ese episodio de la última cena cuando él fue a visitarlos a Jerusalén. Entonces, por eso Pablo dice, recibí por parte del Señor, por parte de la iglesia. Y eso Pablo que está compartiendo a los de Corinto, son años después de la última cena. Porque como bien digo, Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo, Pablo no estuvo en la última cena, Pablo no hacía parte del grupo inicial de los 12 apóstoles, pero Pablo recibió algo que él está transmitiendo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo y es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces está narrando ese acontecimiento histórico de unos años atrás y le está diciendo a los corintios, ahora pues entonces yo lo estoy compartiendo a ustedes, le estoy diciendo cómo se debe compartir esta cena. No es un pan, no es un poco de vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y mire que termina con lo que inicié esta reflexión. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y ver la copa. ¿Y para qué uno va a examinar la conciencia frente a un símbolo, como dicen los protestantes? Yo tengo que examinar la conciencia porque me voy a comer un pedazo de pan y un sorbo de vino. Tengo que examinar mi conciencia, pero ¿para qué voy a examinar mi conciencia? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo le examino mi conciencia, porque en realidad yo sí tengo mucho pecado, soy un desgraciado, prácticamente yo soy un homicida, un fornicario, lo peor, una lacra, una escoria, un estiércol tirado en una esquina, ese soy yo. Perdóname, Señor, sí, Señor, porque no puedo comer este pan, ¿no? Tan rico, tan delicioso, ¿no? Y este vino estupendo. Yo no puedo comer estas cosas así, Señor. Es una ridiculez pensar de esa manera. ¿Por qué uno tiene que examinar su conciencia? Por lo que dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Es decir, que si yo examino mi conciencia, es precisamente porque reconozco en ese pan y en ese vino el cuerpo, lo reconozco. No es simplemente pan, no es simplemente vino, es el cuerpo tuyo y por eso tengo que hacer un examen de conciencia para no consumir el pan y ese vino, porque ahí está tu cuerpo. Si no entendemos esto y pensamos que la Eucaristía es simplemente un símbolo, entonces estas palabras de Pablo las arrancamos de esta Biblia y de todas las Biblias del mundo, las rompemos, las hacemos añicos y pensemos como los protestantes. Es un recuerdo, es un memorial, la cena del Señor entre amigos, como se predica en las iglesias católicas. Mira las catequesis de los niños cuando les hablan sobre la Eucaristía. Jesús y sus 12 amigos compartieron una cena entre amigos y se sentía la amistad, el calor, la fraternidad. Ese es Cristo Jesús, cuando está con nosotros, queridos hermanos, porque Él es misericordia. Él nos ama tan profundamente, tan hondamente, que esa Eucaristía nos está diciendo cuánto nos amaba, cómo nos amaba. Es maravilloso el Señor. Es lindo compartir con el Señor. Pues eso no es la Eucaristía. El Señor estaba preparando lo que venía, la pasión. La Eucaristía es el sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Donde Jesucristo se parte y se reparte frente a los demás. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Esta es la nueva alianza, el pacto de la nueva alianza. La antigua alianza se hacía con animales, con corderos, los degollaban, los partían por la mitad, se ofrecía esa sangre como holocausto que subía al Señor para el perdón de los pecados y los hacía el sacerdote. Hoy el Señor es el que se inmola, el que se entrega y estaba preparando a los discípulos para ese acontecimiento. Por lo tanto, cuando uno va a la Eucaristía, ¿qué es lo que está comiendo ahí? El cuerpo y la sangre del Señor. De manera en cuenta, es Cristo Jesús que está allí.
Pero no, nos dejamos impregnar por cuentos de viejas, como dice Pablo. Vendrán falsos profetas sobre ustedes, personas engañosas que les presentaban falsas doctrinas y una serie de fábulas y cuentos de nunca acabar. Ah, no, eso es un símbolo. Por favor, no vayas a creer que Cristo está allí, pero ¿cómo se te ocurre? No. Mire, yo no sé si usted conoce los milagros eucarísticos. Y invito a cualquier protestante y a cualquier católico que observe los milagros eucarísticos que están bien documentados por la ciencia, para que vean qué es lo que aparece allí en ese tipo de milagros, que en una hostia que sangra. Certificados, probados, analizados por hasta ateos, pero que son científicos, y nos dan ese dato. Pero nosotros no necesitamos de esos datos científicos para creer que Jesucristo está en ese pan y en ese vino. Y por eso tenemos que examinar nuestra conciencia para no acarrear nuestra propia condenación. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Es decir, que lo que nosotros vamos a comer, ¿qué es? El cuerpo. Y no lo reconocemos. ¿Por qué no lo reconocemos? Porque nos falta fe, porque llegó y nos inoculó un mensaje mentiroso y falso, que Jesucristo no está en ese pan y en ese vino, y que no existe transustanciación, y que eso es un cuento de los curas, y que se lo inventó no sé qué cosas de qué patraña de la iglesia. Pero nosotros los protestantes sí sabemos, nosotros sí conocemos, porque Martín Lutero nos dejó la gran enseñanza de esa iglesia apóstata, de esa iglesia mentirosa, de esa iglesia infernal, la Babilonia. ¿Qué hacemos con estos textos? Que los protestantes nos expliquen entonces ese texto. Invito a cualquier protestante que lea qué significa ese texto. Lea y explique. No se dejen embaucar. Nos quieren quitar el tesoro más grande y todo empezó desde Martín Lutero para acá y eso se ha venido ablandando. La Eucaristía se ha venido ablandando. Y si usted no ve los acontecimientos que estamos viviendo hoy por la realidad del COVID-19, mire cómo estamos dejando al pueblo morir de hambre. Mi pueblo perece por causa de conocimiento, por falta de conocimiento, dice Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, el pueblo. Y el pueblo no tiene conocimiento de que Jesucristo está allí en ese pan y en ese vino y que es su cuerpo. Otros sí lo saben, pero no lo están recibiendo. Y unos sí lo saben muy bien, pero lo están impidiendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Mano, porque el demonio sabe dónde pone las garzas, como decimos en Colombia. Entonces, ¿dónde los apretamos? Donde más les duele. A los verdaderos cristianos les va a doler la Eucaristía. A los mediocres, a los fríos, no les importa esto. A los protestantes, ya son de los nuestros. Falta ese grupo que todavía cree. Faltan esos. Espero que usted haga parte de ese grupo que aún creen que Jesucristo está en ese cuerpo y en ese vino, y por eso hay que examinar bien la conciencia para no acarrearnos nuestra propia condenación. Los textos son tan claros que retorcerlos es perverso. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.